En el corazón del desierto, entre el polvo dorado y el eco de la voz divina, se alzaba el tabernáculo, el lugar donde el cielo y la tierra se encontrarían. Era más que una estructura, era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Y dentro de este santuario, un grupo especial sería apartado para servirle: los sacerdotes. Moisés había recibido instrucciones precisas. Dios le había hablado desde el monte Sinaí con palabras solemnes y llenas de significado. Le dijo que debía consagrar a Aarón y a sus hijos para que sirvieran como sacerdotes intermediarios entre el pueblo y el Dios de Israel. No era una tarea ligera. La consagración significaba separación, pureza, obediencia y también sacrificio. El día señalado llegó. El campamento entero de Israel estaba expectante. Miles de personas observaban desde lejos mientras Moisés se preparaba para cumplir con las órdenes de Dios. Delante del tabernáculo, Moisés colocó los utensilios sagrados, las vestiduras sacerdotales, el aceite de la unción y los animales que serían sacrificados. Cada elemento tenía un propósito y un mensaje profundo. Primero, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ellos se acercaron, conscientes de la gran responsabilidad que estaban por asumir. Moisés les mandó quitar sus ropas comunes y los lavó con agua pura delante de todos. Este acto simbolizaba limpieza y purificación, no solo del cuerpo, sino también del alma. Antes de servir a Dios, debían ser lavados, renovados, preparados. Luego, Moisés vistió a Aarón con las vestiduras sagradas. Primero la túnica blanca de lino, después el manto azul y sobre él el efod, una prenda de colores vivos y finamente bordada, que llevaba en sus hombros 2 piedras de ónice con los nombres de las 12 tribus de Israel. Así, Aarón cargaría sobre sí al pueblo cada vez que entrara a la presencia de Dios. Encima del efod colocó el pectoral del juicio, adornado con 12 piedras preciosas, cada una representando a una tribu. En el centro guardó el Urim y el Tumim, instrumentos sagrados para conocer la voluntad divina. Luego ciñó el cinto y puso sobre su cabeza la mitra de lino fino, en la que brillaba una lámina de oro con la inscripción «Santidad a Jehová». Cada prenda hablaba del propósito de su oficio: ser santo, representar al pueblo y actuar con justicia. Aarón estaba listo. Luego, Moisés vistió a sus hijos con túnicas, ceñidores y mitras. Aunque sus vestiduras eran más simples, también eran santas. Ellos serían los ayudantes de su padre, aprendiendo el arte del servicio en el santuario. Entonces Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todos sus utensilios. Derramó el aceite sobre el altar, los lavabos, las mesas y los utensilios de oro y bronce. Todo debía ser santo, consagrado al servicio de Dios. Finalmente, Moisés vertió parte del aceite sobre la cabeza de Aarón, y este acto selló su consagración. Aarón se convirtió en el primer sumo sacerdote de Israel. Pero la ceremonia no terminaba ahí. Dios había ordenado también sacrificios específicos. Moisés trajo un becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del animal, reconociendo simbólicamente que sus pecados eran transferidos a él. Luego, el becerro fue sacrificado, y Moisés tomó su sangre y la untó sobre los cuernos del altar para purificarlo. Después vino el carnero del holocausto. De nuevo, Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre él, y Moisés lo sacrificó. El animal fue cortado en pedazos y quemado completamente sobre el altar. El humo subió al cielo, como un aroma grato ante Dios, representando la entrega total del servicio sacerdotal. Pero había un tercer sacrificio, el más especial, el carnero de la consagración.
Moisés tomó su sangre y la aplicó de una manera única. Tocó con ella la punta de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Luego hizo lo mismo con sus hijos. Esto simbolizaba que el sacerdote debía escuchar la voz de Dios, la oreja, servir con pureza, la mano, y andar en sus caminos, el pie. Después de esto, Moisés tomó del altar la grasa, el muslo derecho del carnero y panes sin levadura del canasto de la consagración. Los colocó en las manos de Aarón y de sus hijos, y los meció como una ofrenda delante del Señor. Era una forma de presentar simbólicamente su vida y su servicio como una ofrenda viva a Dios. El acto fue solemne y profundo. Cada detalle, cada gota de sangre, cada prenda y cada gesto tenía un significado. No se trataba simplemente de un ritual, sino de una enseñanza eterna. Para servir a Dios, primero hay que ser limpiado, preparado y entregado completamente. Moisés tomó parte de la sangre del sacrificio y parte del aceite de la unción, y los roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras y sobre sus hijos. Así quedaron santificados para el servicio. A partir de ese momento, el sacerdocio de Israel quedó establecido por mandato divino. Aarón y sus descendientes serían los encargados de ofrecer sacrificios, de mantener el fuego del altar, de entrar al lugar santo y una vez al año de entrar al lugar santísimo en el día de la expiación. El pueblo de Israel miraba con asombro. Comprendían que algo sagrado estaba ocurriendo. No todos podían acercarse a Dios directamente, pero a través de los sacerdotes el pueblo tendría un puente, un camino para recibir el perdón y la bendición divina. Durante 7 días completos, Aarón y sus hijos debían permanecer a la entrada del tabernáculo, sin salir, mientras el proceso de consagración continuaba. Día tras día ofrecían sacrificios, oraciones y purificaciones. Era un tiempo de transición, de transformación espiritual. Al final de esos días estaban listos. Cuando llegó el 8º día, Aarón ofreció sacrificios por sí mismo y por el pueblo, y la gloria de Jehová se manifestó. Un fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda sobre el altar. La multitud cayó rostro en tierra, temblando ante la majestad de Dios. Era la señal de que el Señor había aceptado la consagración de sus sacerdotes. A partir de ese momento, Aarón y sus hijos comenzaron su ministerio. Cada mañana y cada tarde ofrecían incienso en el altar de oro, encendían las lámparas del candelabro y cuidaban el fuego del altar para que nunca se apagara. La vida del sacerdote estaba completamente dedicada a servir a Dios y al pueblo. Esta historia no es solo una lección sobre el pasado, también nos enseña algo profundo sobre el presente. La consagración de los sacerdotes nos recuerda que el servicio a Dios requiere pureza, obediencia y entrega. No basta con la intención, hay que prepararse, consagrarse y vivir de manera santa. Aarón y sus hijos representaban al pueblo delante de Dios. Hoy, en un sentido espiritual, cada creyente está llamado a ser un sacerdote, a servir, a orar, a llevar luz y a mantener viva la presencia divina en su vida. Así como Aarón fue ungido con aceite, el Espíritu Santo unge a quienes deciden vivir en obediencia. El altar, el aceite, la sangre, las vestiduras, todos son símbolos que apuntan hacia un propósito mayor, la comunión con Dios. El sacerdocio de Aarón fue solo una sombra del sacerdocio perfecto de Cristo, el sumo sacerdote eterno, que no ofreció sacrificios de animales, sino su propia vida para sellar un pacto eterno entre Dios y la humanidad. Al recordar la consagración de Aarón y sus hijos, comprendemos que servir a Dios no es un privilegio menor, sino un llamado sagrado. Implica responsabilidad, pero también bendición. Quien se entrega al Señor con un corazón limpio y obediente, se convierte en instrumento de su presencia en el mundo.
Así termina la historia de la consagración de los sacerdotes, un momento clave en la historia de Israel. En aquel día, el tabernáculo no solo fue llenado con humo y sacrificios, sino con la presencia viva del Dios que habita entre su pueblo. Un recordatorio eterno de que la santidad, la obediencia y la devoción son el verdadero camino hacia la comunión con Él. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció, y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.